Estamos con decisiones que está tomando el candidato, que es obviamente también el ministro de Economía, que son lamentablemente tienen un tufillo y tienen su lógica que así sea. A la primera etapa del gobierno de Macri. ¿Qué pasó en la primera etapa del gobierno de Macri? A ver si recordamos, Guitia, porque en esa época no estaba Pimpi, pero usted estaba. ¿Y Pimpi por qué no estaba? No estaba porque no venía siempre, no sé qué pasaba. Yo pensaría que usted no me invitaba, pero lo dejemos ahí. Lo dejamos ahí, bueno. Debe ser. Su etapa la discriminábamos. El precio de la comida. Exacto. Entonces, la etapa. ¿Qué hizo Macri? Devaluó y sacó retenciones. Uh-huh. Cuando vos sacaste retenciones y devaluaste, se suman los dos efectos y en términos de materia prima duplicó el precio de la materia prima. Lo duplicó por la devaluación del 60% y la quita de las retenciones. Claro, a partir de ahí se espiralizó el precio de la comida. Como todos sabemos que el poder adquisitivo del salario es lo que usted cobra menos la comida que compra, ahí le queda el poder adquisitivo sobre el resto de las cosas que va a comprar en el mercado, la camisa, la peluquería, un dentista, esto, aquello. La comida no va a dejar de comer. Por eso son bienes salarios. Y eso tipifica el poder adquisitivo. Aumenta la comida, le baja el poder adquisitivo porque es menos del resto que no sea comida que tiene que comprar usted. Incluso la calidad de la comida y todo lo demás baja. ¿Qué hizo Macri entonces cuando vio lo que le pasaba en febrero? Eso pasó en enero. Febrero del 2016, la economía se le cayó como un piano, claro. Entonces ahí que le dice a Pratgay, salga a gastar. Del cual Alberto Fernández había hecho esa famosa declaración: ahora van a saber lo que es un ministro de Economía keynesiano, otra que Kicillof. Estaba muy contento Alberto Fernández con la designación de Pratgay, muy contento, búsquenlo ahí en los diarios. Muy bien. Concomitantemente con eso hubo declaraciones de otros funcionarios que decían, bueno, el gobierno anterior al menos nos dejó capacidad de endeudamiento. ¿Se acuerda de eso? Entonces salieron a endeudarse. ¿Para qué? Para financiar el gasto público. Ahora, el gasto público es en pesos. Usted paga a los trabajadores en pesos, los insumos en pesos, y a usted le prestaban dólares, porque los inversionistas extranjeros, usted le daba un bono y traía dólares para acá. Cuando usted traía dólares, entran por el Banco Central. Pero usted, ¿para qué quiere dólares? Si tiene que pagar salarios, el cemento, esto, aquello. Entonces le decía al Banco Central, deme pesos, quédese usted con los dólares y usted me da pesos. Entonces al Tesoro le entraban pesos. Si bien se endeudaba en dólares, le entraban pesos. Con esos pesos pagaba. Por lo tanto, aumentaba la cantidad de pesos en el mercado. Entonces Sturzenegger, que dicen que sabe mucho de economía, dijo, no, pero si aumentamos la cantidad de pesos en el mercado va a haber inflación. Y entonces le dijo Macri, los voy a secar. Secar significa los voy a sacar del mercado. ¿Y cómo les voy a sacar? Y voy a poner en marcha, voy a intensificar las famosas LEBAC, que ya venían tomando velocidad con Kicillof. Kicillof, Banoli en el Banco Central. Muy bien. Entonces, entraban dólares. El Banco Central emitía pesos para dárselo al Tesoro. El Tesoro los gastaba, pero a su vez el Banco Central querían que esos pesos no siguieran circulando. Entonces, subía la tasa de interés y ofertaba las LEBAC, que eran letras del Banco Central, a los bancos. Los bancos, en vez de agarrar los depósitos de los privados y prestárselos a otro privado para un proyecto de inversión, se los prestaba al Banco Central. Y el Banco Central los dejaba ahí quietitos. O sea, pagaba intereses por la plata que él le había dado al Banco Central y un banco comercial después se la prestaba porque el Tesoro le pagaba a un privado, el privado lo depositaba en el banco y el banco, en vez de volverlo a prestar, se lo prestaba al Banco Central contra la famosa LEBAC. ¿Se entiende hasta ahí?
¿Lo hago de vuelta? Sí, por favor. Bueno, vamos de vuelta. Me quedé en la tercera estación, creo. Bueno, vamos de vuelta. Macri se le cae la economía porque ya quedamos de acuerdo que los trabajadores se quedaron sin poder adquisitivo. Trabajadores, jubilados, pensionados, que se etc. pagan en pesos. Porque compraba la comida más cara, porque era más cara, porque había devaluado y sacado las retenciones. Hasta ahí estamos. Perfecto. Cuando se le cae la economía, dice, muchacho, acá hay que gastar. Bueno, ¿quién puede gastar? No le va a decir a un empresario, che, salí a gastar. Él puede gastar a través de la obra pública, a través del gasto del Estado. Entonces le dice a Pratgay, salí a gastar. La obra pública y los subsidios, porque bien que aumentó los planes también, Macri, ¿no? Todo gasto público. Claro. Sale a gastar. Entonces Pratgay le dice, bueno, no hay ningún problema, me voy a endeudar porque tenemos poca deuda. Entonces sale al mundo con su secretario de Finanzas, que era Caputo y compañía, el mago, y empieza a meter bonos. Esos dólares, que son deuda del Tesoro, un bono en Nueva York, y viene un neoyorquino y te presta plata, en este caso un fondo. ¿Está bien? Entonces, hay deuda del Tesoro porque puso un bono y le entraron dólares. Ahora, cuando se daba vuelta el secretario de Finanzas y le decía al secretario de Hacienda, tomá los dólares para pagar la obra pública o los subsidios, el secretario de Hacienda decía, no, viejo, yo preciso pesos. Y entonces anda a cambiarlos al central. Entonces, del central agarraba los dólares, emitía pesos y se los daba al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda pagaba los subsidios o pagaba la obra pública. Ahora, resulta que ahí ya los reciben. Quedaba mucha plata. Había mucha plata en el mercado, porque usted lo depositaba en su cuenta. Entonces el banco, si deposita en su cuenta el pago que le hizo el Estado, puede volver a prestar la plata esa, menos el encaje correspondiente. Entonces Sturzenegger decía, no, che, pero tanta plata, tantos pesos en el mercado me va a generar inflación. Entonces Macri dijo, ¿y cómo lo solucionamos? Emito otro bono, en este caso una letra, porque es lo mismo que un bono, del Banco Central, las LEBAC. Y entonces iba a los bancos y le decía, en vez de prestar la plata, me la presta a mí. Y yo le doy una tasa de interés. Central, si yo te doy una letra. Y yo te doy la letra, la LEBAC. Y voy engordando el Banco Central. De deuda. De deuda. De deuda. Y de plata. Porque, digamos, no, y la plata ya no, porque como le emitió el banco y es un pasivo, y el Banco Central la rompe, porque ya son los famosos pasivos remunerados. Porque esa plata no la quema, queda ahí, pero ya no es plata que circula. Entonces, largaban plata a través de la obra pública, deuda por todas partes. Pero por el otro lado secaban la plaza. Y entonces la máquina nunca aceleraba. Eso porque son dos criterios diferentes de la administración. Taco y punta. ¿Usted se acuerda de punta y taco? Sí. ¿Qué era punta y taco? Con el piecito, ¿vio? Con uno aceleraba y otro frenaba. Claro. Bien, usted imagínense que acelerar y frenar un auto al mismo tiempo es una locura, salvo que sea un muy buen piloto. Muy bien, porque yo el auto hacía velocidad, iba a velocidad. Bueno, esto hacía punta y taco, por un lado aceleraba, por otro lado frenaba. Así fue que eso era absolutamente inconsistente. Llegado agosto, no cambiaron ese proceso, ese gobierno lógico que iba a fracasar. ¿Qué hizo Massa? Massa devuelve el IVA. No todo lo que saca, obviamente, es imposible. No, de todo lo que le sacó a los sectores populares aumentando la comida, le devuelve algo. Pero eso es gasto, es menos ingreso, porque recaudo menos. Y a su vez, también le damos algunos bonos, le damos a la asignación universal por hijo, le damos a los jubilados, le damos... Eso es gasto. Y por el otro lado, dejo de recaudar ganancias. O sea, que en términos de déficit fiscal también lo incremento, sea porque recaudo menos o porque gaste más, o por ambas cosas. O por ambas cosas al mismo tiempo, estoy igual que Macri, aumento el déficit, porque Macri aumentó el déficit y se financiaba afuera. Aumenta el déficit. ¿Y dónde se financia? Muy bien. Entonces tiene que emitir plata. Claro. Pero a Peche le pasa lo mismo que le pasaba a Sturzenegger, que dice, no, paremos de tirar plata al mercado. Por eso la oposición, pretendida oposición, se equivoca diciendo, no, pero esto es inflacionario. Porque lo que va a hacer Peche es secar la plaza.
Igual que hacía Sturzenegger, nada más que en vez de LEVAC se llama LELIC ahora. ¿Está bien? Es importante si cambias el Sí, nombre. tremendo, tremendo. Hay un detalle entre las LEVAC y las LELIC. La LEVAC también era para el público, no solo para los bancos. En cambio, las LELIC es solo para los bancos. ¿Está bien? Pero a los fines de lo que estamos explicando es lo mismo. Con lo cual, vuelve a ser punta y taco, Massa. Por un lado, acelera el gasto, ya no es en este caso solo del sector público, sino también quiere que incentive el gasto del sector privado. Por eso le dice a los trabajadores, con esta plata no me vayan a comprar dólares, compren un auto, un televisor, en el discurso que dio en Plaza de Mayo. ¿Está bien? Cuando... Con los trabajadores. Claro, cuando movilizó la CGT. En el Congreso, en realidad, ¿no? No, al principio, cuando fue el decreto de ganancia. Ah. Esto fue con la ley, estamos hablando del decreto de ganancia. Entonces le dice, con esta plata, no me vayan a comprar dólares, me compran, porque quiere incentivar el gasto. Bienes me compran. Bueno, quiere incentivar el gasto. Ahora, por un lado incentiva el gasto público y privado, como fuere, y por el otro lado seca la plaza. Usted imagínese que en agosto la cantidad de dinero que emitió el Banco Central comparado contra julio es un 2% de base monetaria, 2 y pico, cuando la inflación fue del 12%. Por lo tanto, si tenés prácticamente la misma plata y los bienes aumentaron un 12%, con la misma plata no podés comprar la misma cantidad de bienes. Comprás menos. Y si comprás menos, técnicamente, ¿cómo se aumenta? llama? Recesión. ¿Viste? Como sabe, se hace la tonta esta vez. No se hace la tonta. Mirá cómo sabe. ¿Viste cómo sabe? Entonces, sí que me hago la tonta. Sí. ¿Cómo te dijo que te haces la tonta, Pino? ¿Viste cómo sabe? Eso se llama recesión. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por eso no hay venta. Porque la política monetaria es mucho más rápida que la fiscal, porque rápidamente te sacan la plata del mercado. Claro. En este caso, no solo te la sacan, sino que no la están emitiendo. No emitiste y subir los precios. Y lo mismo está pasando en septiembre. Entonces, Massa, por un lado, piensa que está, y mire cómo vamos a ganar votos porque hay que llegar a octubre. Porque juntamos, porque la gente tiene más plata. Y por el otro lado, el Banco Central seca la plaza. Lo mismo que conté de Macri, está haciendo ahora Massa. ¿Por qué? Porque tiene las mismas cabezas. Está Marco Labaña. Se asesora con la misma y toda la misma cabeza. Son la misma crema. Claro. Los que estaban allá, con la misma cabeza están acá, e incluso los mismos nombres. Por eso no podía bajar el precio de la comida. Es el mismo ciclo económico. Claro, ¿por qué no podía ser bajar? Cuando yo digo bajen el precio de la comida, cambio el ciclo. De alguna manera. Porque si aumentás bajando el precio de la comida, el poder adquisitivo de que la gente claro, consuma, pero no tenías necesidad de aumentar la cantidad de dinero, no tenías necesidad de aumentar el déficit fiscal. Bajabas la tasa de ganancia del sector empresario y por lo tanto redistribuías ingresos al sector asalariado. No ibas a cambiar el ciclo solamente por eso, pero de alguna manera dabas una señal. En cambio, él hace lo mismo que hizo Macri. Y es muy fácil, si a Macri le fue mal, a Massa le va a ir mal. Por más que diga, no, mirá que la encuesta, que miren muchachos, de Massa se acuerda cada vez que algún argentino hace una compra, y un turista también, pero a favor, dice que siga Massa, porque todo está barato para ellos y para nosotros. Entras a la farmacia, es un lío. Entras a tomar un café y te dan ganas de comer 2 medialunas porque estás con alguien, llega a esta hora, es un lío. Tenés que tener una ronda de café de 5 personas, tenés que pagarla con tarjeta, pues ¿cuánta plata vas a llevar en el bolsillo si vas en un lugar? ¿Qué vas a andar con 20.000 pesos en el bolsillo? 5.000 pesos te gastás, 4.800, o sea, 2 rondas de café en el día. Yo le voy a decir, mire, imagínense la plata que yo podía ganar a los 23 años, 24 años cuando empezaba el negocio. Nada. ¿Usted me conoce? Los vendedores nos juntábamos, che, vamos a tomar un café, 3, 4 vendedores. Nunca pagar el café era un problema. Nos peleábamos a ver quién pagaba. Pagar un café era una tontería. ¿Cómo no vas a poder pagar una ronda de 5 o 6 cafés? Pague hoy una ronda de 5 o 6 para café. Nadie mete la mano en el bolsillo. Por eso es una cosa absurda. Tremendo. Absurda. Tremendo. Hoy fui a Tigre. Y entonces resulta que iba a estacionar en el lugar, en Tigre Sur. Entonces, 600 pesos la playa. Y el hombre de la playa me reconoce y se saca una foto. Le digo, me dice, ¿es una invitación de la casa? Le digo, no, te voy a pagar. No le voy a cobrar. Pero es un montón de plata, le digo.
Moreno me dice, pero un montón de plata, 600 pesos la hora. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Acá voy a tribunal y 850 bueno, más. Y acá ni hablé, y si vas abajo más todavía. Entonces, y en un hotel 5 estrellas, ni le digo si por eso tiene que estacionar en esos estacionamientos de los hoteles, es un lío bárbaro lo que le cuesta. Mire, todo entra al almacén, ni hablemos, entra a la carnicería, ni hablemos, entra con una situación muy particular. Usted sabe que la carne viva, kilo vivo, Cañuelas ahora, lo que antes era Liniers, recuperó el precio del 11 de abril, perdón, de agosto. ¿Vio que yo decía que hay que volver a los precios del 11 de agosto? Sí. La carne, kilo vivo, lo recuperó. 11, no el 10. ¿Se acuerdan que yo ese programa del 11, no sé por qué aumentó la carne hoy? No sé, ¿se acuerdan que dije eso? No sé por qué este golpe de la carne. No es el precio del 10, es el precio del 11. Pero lo recuperó. Ujú. Ahora, no lo va a ver en los supermercados. No lo va a ver en Coto, esa baja. Porque Coto dice, 1,5 kilos de pelleto, 6.000 pesos. 4.000 el kilo. Pero no, vos pagás 6.000, pero te devuelven 1.200. Por lo tanto es 4.800. 4.800, 1,5 kilos de pelleto, para Pimpi y Coto le dicen no se lo bajo nada. A mí no me devuelven. Ahora sí, bueno, a usted no, pero a Pimpi sí porque gana menos que usted. Entonces a Pimpi le dice, la miran a Pimpi y dice, le van a devolver 1.200 por el IVA. Entonces, no te baja el precio. Entonces, bajó un poquito la carne, sí, pero no lo que bajó el kilo vivo. ¿Por qué bajó el kilo vivo? ¿Por una política del gobierno? Sí. ¿Qué hizo? Y dificulta las exportaciones, le dijo que no, esto, en vez de dividir el animal entre adelante y atrás, cuarto delantero y cuarto trasero, que es lo que hicimos nosotros, una década ganada, empieza a complicar las exportaciones diciendo, no, faenes menos. Cuando faenas menos, los frigoríficos te dicen que sí, pero inmediatamente suspenden la gente, porque eso va por cuenta. ¿Qué quiere decir? Y que tanto animales matá, tanto animales... Es un régimen parecido al de la construcción. La diferencia es que hay un mínimo fijo. Si hay laburo ganás bien, si no hay laburo ganás el fijo. ¿Se entiende? Pero con el fijo sobrevivís. Y cuando hay trabajo... Ojo que es aceptado así el convenio, nadie está criticando. Porque cuando vos carneás y tenés que depostar y demás, y por eso los muchachos te manejan el cuchillo, ¿sabe cómo te lo manejan? Ni lo ves el cuchillo. Bueno, porque van por tanto, van aparte del piso, ¿a qué hacen? Ahora, cuando no hay laburo, si no vamos a exportar, entonces SWIFT, esto, aquello, claro, 15 días, hay menos producción de carne. Hay menos producción de carne y obviamente falta la demanda de los frigoríficos, más que bajó el consumo. Sí. Entonces, al bajar el consumo, baja el precio del animal vivo, pero estás en el peor de los mundos porque no te baja en la carnicería por lo que te acabo de contar del IVA. Bajó un poquito, sí, pero no bajó. No entienden cómo funciona esto y ya no van a entender. Pero les resulta más fácil salir como están haciendo, a putear contra Coto, esto, que siempre buscar con el dedito así, a ver a quién pueden culpar, en vez de pensar como, pero hermano, si vos tenés la lapicera para tomar las resoluciones, ¿por qué no ordenan la cosa? Y porque no saben, porque no les interesa, porque no tienen las personas adecuadas para... Vos le has propuesto que armen un equipo peronista en materia económica. No lo pudieron hacer, bueno. Bueno, usted sabe que anoche comí... Estuvo en una cena, ¿no? Sí, y Una comí cena internacional. bueno, en realidad local, pero había Sí, gente. bueno, me el refiero primer al plato, componente. el primer plato era Salmón, me dijo. sí, fileteado. Australiano, ese Me encanta el sí, salmón. y el fileteado ni le encuentro porque es ahumado también. Ahora Los australianos hacen un filete de aquello, filetean el salmón y lo ponen, una cosa. Estaba bárbaro. El segundo plato, pero se comió bien. Y estuvimos bien. Y lo interesante fueron los discursos. La invitación, estuvo el embajador norteamericano, la invitación la hizo un centro de estudios americano, que son argentinos, trabajando funcionalmente con la embajada, obviamente, que estudian en Estados Unidos. Organizan viajes, etc. Interesante, hubo dos discursos.
que después hablé con los dos, me dijeron, al menos con uno, pero al otro no lo pude saludar, pero me dijo, no nos pusimos de acuerdo, dijimos lo mismo, pero... Y entonces, ¿cuál es la idea? Bien interesante, porque nosotros lo hicimos la década ganada, pero no sabíamos que ya estaba generando como teoría en las relaciones internacionales. Lo usualmente entendido es que la relación entre una potencia, un país relevante, y un país mediano o pequeño, en la relación bilateral la agenda la hace el grande. La lógica, y ahí nace la teoría del imperio, y bla, 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 bla. ¿Qué dijo este amigo? Había 200 entre empresarios, sindicalistas, bueno, calculo yo 200, por ahí un poco más. Que él estaba trabajando en Estados Unidos y que estaba teniendo respuesta positiva, que en la relación bilateral la agenda la haga el país mediano o el país chico. Porque el país grande está tan entretenido en otros líos, que son el mundo, que no tiene. Y yo había notado eso en nuestro gobierno, que nosotros planteábamos temas y no nos decían que no. Ponían alguna cosita, como cambié en algún momento dije, bueno, lo del satélite que conté, que me viene allí, Moreno, ¿cómo le va a poner componente chino? Mire si explota cuando lo largan. Nosotros no nos ponemos, pero mire, si por ahí falla, van a perder, es una pena. Hágalo con los franceses, hágalo, no vayan, pero háganlo con los franceses. Hágalo en Occidente. Bueno, finalmente lo largaron los franceses. Bueno, es interesante, porque finalmente nosotros tenemos una agenda bilateral muy importante con Estados Unidos y esa agenda la podemos impulsar nosotros en América para los americanos. Después vino Cisneros, que fue el segundo de Ditela, en la época de Menem, dijo exactamente lo mismo. Hay una oportunidad dentro de Occidente, no hablo de un Occidente ampliado, como decimos nosotros, que es con esas categorías judeo-cristianas musulmanas, sino habló del accidente típico, pero bueno, hay una posibilidad en Occidente de que los países pequeños o de mediana envergadura planteemos, sobre todo cuando el mundo tiene estos problemas, porque están distraídos. Sí, están ocupados. Claro. Entonces me parece, no creo que es porque escuchen el programa o hayan estudiado nuestro proceso, pero me parece que es interesante que lo reflexionemos. Porque ahí obviamente el embajador norteamericano y su discurso después pasó por todas las mesas saludando, estuvo bien, ¿verdad? Pero es interesante que haya comunión de pensamiento en las posibilidades de inserción de la Argentina. Así que le digo que fue una grata cena, y en la mesa que nosotros teníamos del movimiento obrero estaba el sindicato del vidrio, fuimos con Horacio, su mujer, y de la comisión del vidrio. Bien interesante, porque en realidad todos coincidíamos en que lo que escuchábamos estaba bien, y con otros dirigentes sindicales que hablábamos, y todos coincidimos que había un clima interesante que podíamos transitar, que no es esa relación del que te pisotea. Hay que entender esto que está aconteciendo. Ellos están en un esquema ordenando el occidente. Del otro lado está Putin, está el Papa, tienen todavía el conflicto con China, ya salen las noticias sobre Alemania, ya está. Ya se lo comieron, hablando en porteño, ¿no? Ya son 2, 3 artículos que saca La Nación donde dice se terminó la locomotora alemana, hoy sacó uno, ya había sacado otro hace 2 o 3 semanas atrás, lo va sacando. Nosotros creo que tenemos una alternativa que tenemos que explorar. Tenemos bien, vamos por la buena senda, solo falta que haya un gobierno de corta duración, que puede ser el de Milei. Milei va a ganar las elecciones, pero va a ser un gobierno de corta duración. No tiene nada que ver con Martínez de Oz, muchachos, no digan cosas que no son. Pero puede ser un gobierno de corta duración. Si organizamos el peronismo, para eso fui a Tigre, si organizamos el peronismo, entre todos vamos organizando el peronismo, y quizás seamos una alternativa interesante para que la última alternativa no sea el que se está preservando hoy.
y que a todas luces está tomando protagonismo. Me parece que eso es lo que tenemos que ver. Y con esto nos vamos. Nosotros Sí. vamos a hacer nuestro modesto aporte desde acá. periodismo de Capital. Muy bien, con la... En la Comuna 7, un bastión peronista, firme, principios y valores, con el compañero Su comunero. Su El comunero, compañero qué Jorge Su. Qué lindo, Capicúa como menos. Vote a su comunero suyo. Qué bien es Capicúa. Sí, sí, sí. Bueno, mire, si hay posibilidades de que Milei gane en primera, y sí, si llega al 40, porque ninguno de los otros dos va a tener 30, porque la suma de 230 sería 60, si no uno tiene que tener más de 30 y el otro No. muy bajo, claro. Por lo tanto, hay posibilidades. No se enrosquen, muchachos, no se enrosquen. Confíen en que no es Martínez de Oz y que su propio marco teórico lo va a llevar a una situación compleja. Y la vicepresidenta no es anarcocapitalista. No. No tiene nada que ver con ese esquema. El proyecto es el proyecto de Milei. Cuando colapsa, lo que va a colapsar es el proyecto de Milei. No, bueno, pero mejor es que... Miren, es muy difícil, muchachos, hagan todo el esfuerzo que tengan que hacer. Pero es muy difícil. Cada vez que vas a la carnicería, al almacén, a la verdulería, a la farmacia, se acuerdan de Massa y no para votarlo. Ya estamos. Mire el horario. Solo nos queda desearle un fuerte abrazo. Se transformó a 40 minutos. Un fuerte abrazo peronista a todos los compañeros, ¿no, Vitia? Sí, Y a los desearnos compañeros, éxito a en las el acto compañeras, nuestro saludamos el del acto lunes, que ya hemos ahí invitado. estaremos acompañando a la compañera, al sindicato en sus ¿Me invitó 40 a mí? años. No. Ah. Ya hace mucho que lo invité, ya está pero invitado ya hace tiempo, sabe. Morena, no se haga el distraído. No se haga. ¿Usted Bueno, escucha este programa? Entonces está invitado. Muy bien. un fuerte abrazo. Peronista a todos los compañeros. Agradecimiento al equipo de Radio Caputa, al Chino, a Noé, a Fernando Molgaray. Un fuerte abrazo para Bea y que salga todo bien.